Guardemos unos momentos más y arrancamos. Hola Alejo, estamos esperando 2 minutitos más para arrancar.
Bueno, arranquemos. Debemos ser todos los que nos conectemos hoy. Breve repaso de la clase del martes. ¿Qué estuvimos viendo? El primer paso formal, que podríamos decir así, pero ya sabemos que hay varios pasos anteriores que no son tan formales en la bibliografía, pero que son necesarios. Pero lo que hemos visto en la clase pasada es el concepto de análisis exploratorio de información. ¿Qué era el análisis exploratorio de información? Bien, el análisis exploratorio de información es el proceso por el cual nosotros, una vez que habíamos extraído todo el conjunto de datos, las potenciales características con las cuales vamos a trabajar en nuestro algoritmo, lo íbamos a revisar. ¿Para qué? Para entender si esos datos están limpios, si son correctos, qué relaciones tienen. En el paso que estábamos explicando, análisis exploratorio de información, principalmente es un paso de exploración, no es un paso de modificación de datos. ¿Qué se suele modificar en términos generales? El tipo de datos. Si yo tengo un campo fecha y hora y lo he cargado y cuando se cargó por defecto se tomó como texto, se pasa al tipo fecha y hora. O sea, son cambios de tipo, pero no es el cambio que vaya más allá de eso, es decir, bueno, voy a hacer una modificación en este dato. No. Este primer paso solo sirve para darnos una fotografía, digamos, bien, una fotografía de lo que estamos haciendo. Se acabó, no tenemos más que eso. Íbamos a buscar correlaciones entre las distintas columnas, íbamos a buscar cuántos registros repetidos había, íbamos a buscar cuántos datos nulos tenía nuestro dataset, cuántos tipos de archivos distintos teníamos. ¿Ven? Son cuestiones más que nada de forma. Lo que habíamos terminado de decir en ese momento era que el resultado final de esa etapa, lo que debería considerarse como resultado final de esa etapa, era escribir una lista de acciones que en primera instancia iban a ser acciones para la etapa que le sigue, que es la de limpieza, el cleaning de los datos, pero podrían también tomarse notas, y en todas las etapas se van tomando notas para todo el proceso de ciencia de datos. Uno puede encontrar algo o escribir algo que le resulte interesante al científico de datos 3 etapas luego, ¿no? Pero la principal característica del análisis exploratorio de información es tomar nota de cómo están los datos para iniciar la limpieza de datos. Esa es la etapa inicial. Habíamos dicho también que la importancia de esa etapa era central. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que nos dice es, cuanto más trabajamos sobre la exploración de datos, más vamos a conocer sobre los datos y si conocemos más sobre los datos, vamos a poder tener una mayor
certeza de que el modelo que estamos desarrollando funciona bien. También nos habíamos quedado con un concepto, el cual dice que hoy por hoy, con el estado de avance de la ciencia de datos, podríamos decir que es mucho más importante el trabajo que hace el ingeniero en datos que el trabajo que hace el científico de datos. ¿Por qué nos atrevíamos a dar esta afirmación? Por una sencilla razón. Hoy por hoy, todos los modelos que se implementan ya están desarrollados. Las librerías ya implementan todos los modelos y nosotros lo único que hacemos es invocar estos métodos. El científico de datos tiene que seleccionar el algoritmo, sí, pero ya es simplemente una cuestión de selección. Tiene que quizás encadenar algunos algoritmos también, o tiene que tomar la decisión de decir, esta es la hiperparametrización, después veremos lo que es el concepto de hiperparametrización. En el algoritmo, bien, pero también se hace casi automáticamente hoy. Hay librerías que lo hacen automáticamente y son más exhaustivas que lo que hacen las personas. Con lo cual, el científico de datos ha quedado relegado a hacer un par de combinaciones de algoritmos, una hiperparametrización y obtener un resultado. No más que eso, no más que eso. Bien, ahora, el ingeniero en datos es el que tiene que ir a buscar los orígenes de datos, tener que detectarlos, tener que conseguir los accesos, poder extraerlos, poder ubicarlos en un lugar que todos tengan acceso a él, como las distintas partes del equipo de ciencia de datos. Tiene que revisar los datos, tiene que tener su validación, entender cuáles son los duplicados. Hay un montón de tareas que son mucho más manuales, que no se pueden automatizar porque van a depender de cada problema y de cada empresa. Entonces es mucho más laborioso, y por eso que decimos que es más importante, mucho más laborioso hoy por hoy el trabajo que tiene el ingeniero en datos que el científico de datos. Así que en este estadio, el ingeniero en datos tuvo que hacer unos cuantos pasos. Paso número 1, tuvo que detectar los potenciales orígenes de datos. ¿De quién se vale para hacer ese paso? Bien, de dos personas en términos generales. Número 1, el administrador de la base de datos o el administrador de datos de la empresa y de un perfil que cada vez tiene más fuerza, que se llama analista de ciencia de datos. ¿Quién es un analista de ciencia de datos? El analista de ciencia de datos es la persona que está haciendo, que sería como un analista funcional tradicional en informática, pero que antes no existía este perfil. Una persona que está haciendo el relevamiento de las necesidades del cliente, específicamente con proyectos de ciencia de datos. ¿Y por qué hace esto y cuál es la diferencia con el analista funcional? Bueno, el analista funcional no tiene que tener conocimientos de
lo que es el mundo de la ciencia de datos o de la inteligencia artificial. Entonces, no podría saber si esta persona, si se tiene que hacer un sistema tradicional o es necesario hacer un modelo de ciencia de datos o un tablero de comando que se enrolaría dentro de lo que es el analytics. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos un perfil que es el que va a ayudar al científico, al ingeniero en datos, a que haga relevamiento, potenciales orígenes de datos, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, datos alternativos. Acuérdense que hoy muchas veces la diferencia, entre que un proyecto triunfe o fracase puede estar simplemente en el hecho de que tenga datos alternativos que haya conseguido, y eso es lo que marca la diferencia con lo que se puede hacer o no se puede hacer en un modelo. ¿A qué hago referencia en esto? Por ejemplo, imagínense en esta situación. No conocemos todos los orígenes de datos de la empresa, no hacemos bien el relevamiento. No, eso es imposible. Sí, es muy posible porque hay empresas que son cuartos estancos muy, 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 muy divididos y muy separados que no se conocen, sobre todo cuando son empresas multinacionales. Se puede contar con el dato, pero la persona el administrador propio de base de datos de la empresa, no lo conoce porque está en otra área, en otra sección del dato que se necesita. Es ahí donde entra en juego el analista funcional, el que va más allá de de lo obvio, de lo normal y trata de relevar eh, esa información y extraer dónde se podría sacar. Fíjense que no es un trabajo propio del ingeniero en datos, que él entra a jugar principalmente cuando se detectó el origen de datos. Y acá estamos haciendo arqueología. ¿Qué datos tenemos y con qué datos podemos contar para este problema? Con lo cual ahí hay un perfil que si a ustedes les interesa, es un perfil que cada vez va a tener más injerencia o más importancia, que las empresas van a requerir más. Con el tiempo van a requerir eh, cada vez más, porque es la persona que se va a juntar con los usuarios, va a tratar de definir si es necesario hacer un modelo de ciencia de datos o no, si es o es mejor hacer un tablero, algo de analítica, cómo va a ser presentado ese algoritmo. Una de las cosas que no se consideran hasta ahora es cómo va a ser presentado ese algoritmo, la usabilidad, el UX de, del modelo que se desarrolla. ¿Va a estar embebido en otro sistema o simplemente va a estar, va a ser autónomo, separado de todos esos otros sistemas y va a correr en formato batch? Todas esas cosas son puntos que alguien los tiene que definir para que el proyecto llegue a buen puerto.
a modo de comentario, es, estoy luchando en este momento con un modelo que ya el modelo en sí ha sido resuelto, pero cuál va a ser la interfaz y cómo se va a presentar y en dónde la vamos a presentar, ¿no? Dentro de la empresa donde se está desarrollando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una aplicación separada? ¿La vamos a integrar a otra parte de alguna aplicación más general que tiene? Bueno, habíamos pensado en un primer momento que tenía que ser una aplicación separada. Yo sigo pensando que tiene que ser una aplicación separada, pero ahora que lo estábamos desarrollando, algunos tienen dudas de decir si no lo tendríamos que integrar a otra aplicación y sea todo dentro de un paquete. Bueno, todas esas situaciones alguien las tiene que resolver. Alguien las tiene que resolver. Entonces ahí es donde estamos, donde aparece también el analista de datos, le podemos decir, y es el que va a hacer todo ese relevamiento. Con lo cual debe tener conocimientos de lo que es el análisis funcional y determinadas cuestiones estándares, y sumado esto a la parte de lo que es la ciencia de datos en general. Pero bueno, todo eso, uh, todo eso se me cayó el mate, por suerte que no le pasó nada, no, estaba vacío. Todo eso debe ser hecho por un perfil que lo deben conocer. Bueno, llegado a este punto, ya pasamos por la recolección de datos, lo tenemos, hicimos el EDA, después viene la limpieza. La limpieza de datos no tiene más eh, secreto que, como se dice en la jerga habitualmente, tenés que hacer un par de cocineros, o sea, programas que van a cocinar los datos para que los veas de la manera apropiada, donde lo único que vas a hacer es, bueno, tengo registros duplicados. Yo fui y pregunté, mira, estoy teniendo estos registros duplicados. Ok, mira, no sabía, lo voy a ver, pero bueno, podés borrar, se borran los registros, se cambian los valores nulos y se decidió que se iban a cambiar. ¿Por qué se iban a cambiar? Por la media de esa columna. Se hacen todas las operatorias, pero acá es manual y poco se puede hacer de manera automatizada porque cada dataset es distinto y cada dataset tiene características diferentes. Con lo cual es un programa común y corriente de los que se trabajan eh, desde cero, ¿no? Se escribe el programa desde el main hasta que se hace la limpieza completa de los datos. Una salvedad que tienen que entender acá, y es cuando ustedes van con la lista de problemas, potenciales problemas, cuestiones que han encontrado luego del proceso de EDA, y y van a tener que hacer un relevamiento ya como ingenieros en datos con los owners. Acá el soporte que les va a prestar el analista de datos es, bueno, hagamos la reunión con tal y tal persona, hagamos, acá ya el analista de datos da un soporte secundario, más que nada está en el conocimiento de la organización que tiene y ahí puede gestar todas las reuniones. En este punto sepan que muchas veces se detiene el proceso, no se sigue más. ¿Por qué no se sigue más? Bueno, por una sencilla razón. No se sigue más porque se ha detectado que
hay muchos errores. Se ha detectado o se ha encontrado algún error que es mayúsculo, entonces se decide frenar todo para arrancar e ir a hacer otro proceso, limpiar los datos. Bueno, todo eso es, son hitos que se hacen cuando o se definen en este estadio. Más de una vez, créanlo que es muy común que más de una vez se detenga el proyecto de ciencia de datos y se postergue y muchas veces nunca más se vuelve a hacer por el error mayúsculo que se ha encontrado de antemano. ¿Estamos? Se ha encontrado un error muy grande y ese error grande que se ha encontrado impide que podamos seguir. Entonces tenemos que tener eh, ese cuidado. ¿Por qué se lo menciono? Por dos razones. Siempre que hagan una planificación para un proyecto de ciencia de datos, en este punto es uno de los puntos álgidos en todo el proyecto, porque se puede decir go, no go. Eso impacta en la forma que se tiene que comunicar y tienen que ir adquiriendo habilidades blandas, como se dice habitualmente, para poder manejar esa situación. ¿Cuál es la situación? No podemos continuar con el proyecto. Hasta acá llegamos. ¿Por qué hasta acá llegamos? Bueno, por la sencilla razón de que no tenemos toda la info para trabajar, encontramos un error y bueno. Así que es muy importante lo que les dije en una de las primeras clases. Ustedes deben tener una cartera de proyectos alternativos siempre que puedan. Es una recomendación de salud mental. ¿Por qué es una recomendación de salud mental? Por lo siguiente, porque si ustedes son contratados como una consultoría para una consultora externa para hacer un desarrollo y llegan a este punto, se quedaron sin trabajo. Porque quizás dijeron, bueno, agarren y lo tenemos que postergar 3 meses, y esos 3 meses, ¿qué hago? Porque la empresa tiene que corregir algo para volver. Y si estoy adentro de la empresa también pasa más o menos lo mismo. ¿Qué hago durante esos 3 meses? El hecho de tener una cartera de proyectos con los que ustedes puedan trabajar, lo que les va a resultar es que les va a permitir a ustedes saltar de un proyecto a otro, sin mayor inconveniente. Bueno, frenamos esto y arrancamos con este. Un detalle más, que es algo que no se habla habitualmente, pero es cómo cobrar los proyectos de ciencia de datos. ¿Cuánto los cobro y cómo los cobro? Son dos preguntas importantes. El cuánto lo cobro, la regla ahí es estándar, no hay mucha vuelta de hoja. Ustedes van a cobrar más si tienen más prestigio. Les guste, no les guste, les deje de gustar. Si ustedes trabajan en una empresa con reconocimiento a nivel mundial, cuando pasen un presupuesto, van a poder presentar un, un valor mucho más alto que una empresa que es un monotributista que está empezando, aunque el resultado sea mejor el del monotributista. Ese es el valor, eso es
más allá de la ciencia de datos, es la industria del software. Ustedes vienen con una consultora como Accenture o Globant, seguramente van a poder cobrar más si van como Hernán, el monotributista, que está haciendo la aplicación. No, de eso no queda ninguna duda. Ahora sí, lo que sí cambia y lo que uno tiene que ir pensando es cómo cobrar ese proyecto. Porque si yo estoy sujeto a que en cualquier parte del proyecto, por distintos problemas que yo de antemano no puedo detectar, pero sé que perfectamente me puedo encontrar con ellos, es cómo lo cobro. Porque si yo armé un proyecto de 3 meses y ese proyecto de 3 meses lo quiero cobrar 10.000 pesos y yo en el primer mes tuve que frenar porque los datos eran erróneos, no me van a pagar los 10.000 pesos. Y ahí empiezan los idas y vueltas con las empresas, que es lo que más desgasta a las consultoras. ¿Cómo te voy a cobrar y después que me cobres? ¿No? Así que una recomendación que les puedo dar es la siguiente, algo que medianamente funciona en el mundo de la ciencia de datos. En primer lugar, trabajen con pruebas de concepto, con POC, argumentando esto que le acabo de decir y explicándole a la persona, a la empresa, a la persona, que no me importa que ellos crean que tienen los datos correctos. Hay que analizarlo para el problema en cuestión. Entonces, esta POC va a ser un proceso de no más de un mes, se va a estirar siempre porque no hay forma de que no se estire por estas cuestiones de los datos que nadie los tiene, que no saben, que todos los problemas habituales que se presentan. Vamos a trabajar con los datos y al finalizar ese mes, lo que se va a ver relevado es la viabilidad del proyecto que se quiere hacer y la calidad, aunque sea en una primera instancia, que se tiene con los datos. Y además, por defecto, se va a contar con cuáles son las personas que involucradas en el proyecto dentro de la empresa y cómo se trabaja con ellas, cómo se interactúa con ellos. Con esos tres parámetros, ustedes van a poder entregar un documento final de salida de la POC, el cual van a tener una idea si pueden hacer el proyecto o no. Y a eso le pusieron un valor específico, que es un valor accesible, y saben que entran y salen ustedes. Una vez terminado eso, si el proyecto se puede realizar, harán una renegociación de un contrato a 2 o 3 semanas, de 3 meses, para hacer el proyecto en sí. Pero ustedes ya cuentan con la información necesaria como para tener una aproximación de lo que van a hacer y el tiempo y el esfuerzo que les va a contar, que les va a costar. Porque si no, no hay forma. Y ahí se terminan haciendo si no se hace este paso anterior, no, no se termina nunca de hacer una relación estable con los clientes. ¿Por qué digo que no se termina de hacer una relación estable con los clientes? Por el sencillo motivo de que muchas veces ustedes para entrar en una empresa y poder empezar a trabajar, pasan un valor por debajo de lo que ustedes realmente pensaban.
Eso es brindar en el día de hoy, entramos y estar disgustado el día de mañana. Pan para hoy, hambre para mañana, como se dice habitualmente. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que estar trabajando en negativo, porque ya no les alcanza lo que habían presupuestado. Por otro lado, algunas veces van a ser proyectos que son muy caros. Entonces, si son muy caros los proyectos, puede ser que no los adquieren, no los toma la empresa, les digan que no y ustedes se quedan afuera, pero si les dice que sí, van a tener una presión extra de la empresa por el costo que tiene. Y ahí se entiende por qué cuando las empresas grandes, multinacionales o de reconocimiento, cuando hacen un proyecto, llenan de gente ese, ese proyecto. Y uno siempre sospecha de por qué hay tantas personas. Porque en el cúmulo de personas diluyen la presión que se les puede hacer a ellos. Siempre tienen entre todas esas personas, rangos medios y los que trabajan realmente, pueden haber los fusiles para que la relación entre las compañías eh, vaya continuando, ¿no? Así que entiendan que esa es la forma más o menos de cobrar un proyecto de ciencia de datos que siempre, siempre es un problema mayúsculo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer el paso que viene después de la ingeniería, del data cleaning, que es la ingeniería de características. Les voy a compartir la pantalla. Ingeniería de características, ¿qué es? Bien, la ingeniería de características tiene su principal característica es lo siguiente, poder trabajar, esto habíamos visto una introducción en la clase anterior, pero lo que ustedes tienen que entender con ingeniería de características es, vamos a potenciar nuestro dataset. Vamos a hacer que nuestro dataset tenga la mejor forma, la mejor estructura para que el algoritmo que se elija pueda encontrar los patrones, las regularidades de las cuales estamos hablando. Ahí estamos. Tenemos que entender que en este gráfico lo vemos, la ingeniería de características es lo que más tiempo consume en todo el proceso junto con el data cleaning. Cuando decimos order, es el hecho de cómo es que principalmente cómo extraemos, de dónde extraemos los datos y cómo lo ponemos en producción. Acá lo podríamos partir. Y la exploración, tenemos otro 10% que era análisis exploratorio de información. Cuando sumamos todo esto, vemos que lo único que nos queda por fuera es este 25%. En realidad ese podríamos decirle que es un 20%. Es decir, el 80% de todo un proyecto se lo llevan tareas de manejo de datos y puestas en producción. Y por otro lado, tenemos que entender que el
es ahí donde se equivocan cuando planificamos el costo del proyecto. Bien, la ingeniería de características que hace automática trata de una manera simplificada de generar nuevas características, de dividir datos. ¿Y por qué lo puede hacer? Por un concepto simple. Ya tenemos un cuerpo de conocimiento lo suficientemente grande para poder unificar todos esos datos y ponerlos en una librería y que los hagan solo. Hay un conjunto de procedimientos en los cuales nosotros ya sabemos que hay que hacer N cantidad de pasos para mejorar el rendimiento de un algoritmo. Y si ya se sabe, ¿por qué no lo vamos a poner en una librería? Siempre tienen que tener en cuenta que ese es el argumento principal para utilizar estas herramientas. Bueno, acá lo que ustedes están viendo son 4 de un conjunto mucho más amplio de librerías que ustedes tienen a su disposición de ciencia de ingeniería de características automáticas. Feature Tools y AutoFit lo vamos a ver en este curso para trabajar, pero sepan que tenemos TS Fresh y Feature Selection, que son otras dos que sirven para hechos puntuales. Empecemos a hablar un poco con Feature Tool, que es como la más desarrollada, la más importante, y la que se utiliza más frecuentemente. ¿Cuál es la principal característica de Feature Tools? Bueno, como todo, cuando uno tiene que elegir una librería, una de las principales características que tiene que ver es el soporte y cuán activa es su comunidad. Bueno, esos dos hechos son así en esta librería. Hay una gran comunidad y es ampliamente activa o muy activa la comunidad de Feature Tools. Por ejemplo, deben tener al momento más de 140 transformaciones que le pueden aplicar a los datos, que ya están programadas. Y lo único que tenemos que hacer es o decirles, trata de hacer todo lo que vos quieras con estas características, o directamente seleccionar alguna de esas 140 y aplicársela a una de las características que tenemos en nuestro dataset. Pero fíjense que tenemos 140 cambios potenciales que podemos hacer. Es una barbaridad. Esos 140 potenciales cambios, una barbaridad de lo que nosotros podemos llegar a realizar con los datos. Entonces, siempre tengamos en cuenta, de la misma forma que le decía que hablaba cuando estábamos haciendo el análisis exploratorio de información, que ustedes tienen que tener en cuenta que las herramientas de ciencia de datos automática les permiten a ustedes hacer estos juegos, aprender de las herramientas. Yo les puedo asegurar que hay cosas de las 150 transformaciones que se le puede aplicar a distintos tipos de características, no se le aplican las 140 a una sola. Son cosas que les van a enseñar, mira vos, ni tenía idea que se podía hacer esto. Otra característica importante que tiene Feature Tools, que permite trabajar de una manera muy fácil con esquemas de diagramas de entidad-relación.
Y eso, de manera formal o informal, cuando se hace la extracción de datos, uno se puede valer de ello para generar el dataset final. ¿Qué quiero decir? Ustedes cuando empiezan a extraer los distintos conjuntos o las distintas características de los datos, cuando uno empieza a trabajar con distintas fuentes de datos, en realidad lo que va a tener que hacer es un DER para el problema en cuestión, un diagrama de entidad-relación, recuerden base de datos. Un diagrama de entidad-relación era una forma simplificada de mostrar distintas entidades, las tablas, cuáles eran sus campos, qué tipo de datos tenía cada una de esos campos, cuáles eran las claves principales, las claves foráneas, las relaciones entre estas tablas, y también habían visto el concepto de normalización de los datos. Al margen de que esto no es un curso de base de datos, pero todo eso se aplica, todo el conocimiento que ustedes vean en la materia base de datos se aplica perfectamente acá, porque yo tengo que hacer esa cartografía de datos. Yo tengo que tener algún documento donde vea cuáles son los datos que estoy incluyendo en mi modelo. ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus características? Rangos válidos, atributos válidos que tiene ese valor, con qué se relaciona, de dónde salió, quién es el owner. Toda esa información es lo que tiene que popular, lo que se dice habitualmente, un diccionario de datos de ciencia de datos. Porque este es totalmente distinto al diccionario de datos tradicional que tiene una base de datos relacional. ¿Por qué es distinto? Por una simple característica. Yo puedo tomar distintos orígenes de datos y algunos que no sean estructurados. Yo voy a mezclar datos estructurados y no estructurados, probablemente en el dataset final que le entregue al modelo, con lo cual voy a tener que hacer un montón de relaciones. Bien, una vez dicho esto, yo para armar ese dataset, para poder presentárselo al algoritmo, luego del data cleaning, que puedo seguir manteniendo los conjuntos de datos de manera separada, yo lo que puedo hacer es aprovechar algunos pasos, y acá no hay una regla escrita por la cual ustedes tengan que hacerlo de la forma A o de la forma B. Lo que ustedes tienen que entender que es un mix. Lo van a tratar de ir haciendo de la manera más óptima posible. Entonces, seguramente durante el proceso de data cleaning podrán haber unido y generado de dos orígenes de datos distintos un solo origen, un solo archivo, que es la combinación de ambos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tenían que hacer del análisis de ambos y unirlos era un pequeño paso, con lo cual agregábamos 3 líneas de código más y ya lo tenía resuelto. Estamos. Y se acabó. Pero no necesariamente tiene que ser que durante el cleaning voy a sacar un dataset como es habitual para presentárselo al algoritmo. Esa característica primordialmente viene en este paso, en la ingeniería de características. Y el Feature Tool lo que me permite es tomar distintos conjuntos de datos, distintos archivos separados y mediante una notación propia de Feature Tools, que es fácil entenderla, decirle cómo los quiero unir y qué transformaciones le quiero aplicar. Y eso me va a generar un nuevo archivo de salida.
Entonces, fíjense que Feature Tools lo que me va a permitir a mí es hacer algo que requiere conocimientos de programación, y si uno lo tiene que hacer, probablemente lo va a tener que hacer como un programador de semi-senior a senior, pero si yo aprendo a utilizar la herramienta Feature Tools, puede ser que los programadores senior lo utilicen también, pero también puede ser que un programador que es junior obtenga un resultado final similar al de un senior. Esa es una de las características muy poderosas que tiene Feature Tools. Además de todas las transformaciones que se le pueden aplicar a un modelo. Además de todas las transformaciones que se le pueden aplicar a un modelo. Ahí está el valor de esta herramienta. De la misma manera, tenemos AutoFit. Es una herramienta similar, pero mucho más sencilla de trabajar que Feature Tools. Feature Tools, al ser tan sofisticada, en un primer momento, ahora vamos a ver, después del break, vamos a ver un ejemplo de Feature Tools, vamos a tener una herramienta como AutoFit que es mucho más simple de trabajar, mucho más automatizada. Le decimos, bueno, trabaja, y él ya nos da un resultado. Tiene bien incluido el concepto de trabajar automáticamente. Feature Tools, además de, sí lo tiene, pero también nos permite customizar mucho, y eso es una tentación para todos los programadores. Entonces necesitamos un poco más de experticia en comparación que trabajar en más expertos para hacer Feature Tools en el conocimiento de la herramienta, no en el conocimiento de programación o de ciencia de datos, que comparado con AutoFit. Entonces ahí también tenemos una lista de herramientas con las cuales se puede trabajar. Por otro lado tenemos, habíamos dicho que eran datos tabulares con los que estábamos trabajando en esta materia primordialmente. ¿Por qué habíamos dicho que trabajábamos con datos tabulares, con tablas? Bueno, porque para aproximarse a la ciencia de datos, al machine learning en general, es más fácil los primeros pasos darlo con datos que sean numéricos, primordialmente. Podemos tener algún texto que lo traducimos, lo cambiamos a numérico principalmente, pero que esté metido todo en una tabla. No es lo mismo trabajar con datos que están en una tabla que con imágenes, sonidos, audios, videos, que tiene un cierto grado de complejidad mayor. Entonces el punto de entrada tiene que ser este, recomendable. En ese sentido, hay un tipo de problemas particulares de la ciencia de datos, el cual uno debe tener muy en cuenta, y se llama las series de tiempo. Las series, que acá me equivoqué, lo escribí mal, ahí está. Series de tiempo. ¿Qué son las series de tiempo? Bueno, las series de tiempo es un concepto, es un modelo de algoritmos que viene de antes, están las series de tiempo en estadística y en matemática, están ya súper desarrolladas, pero también se trabajan en ciencia de datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es una serie de tiempo? Es un campo, por lo general, es un dataset de dos campos, por lo general, donde tengo una unidad de tiempo, llámese fecha, día, minutos o segundos, unidad de tiempo,
y un segundo campo, una segunda columna, donde hay un valor asignado. Por ejemplo, fecha y cantidad de ventas, fecha y temperaturas. Esos son un ejemplo de una serie de tiempo. Y tengo observaciones, esas son el tiempo, por ejemplo, equidistantes. Tengo la temperatura, la observación de la temperatura realizado cada hora. Se tomó toda hora por hora, hora por hora, hora por hora, la temperatura que tenemos a nuestra disposición. Y eso fue lo que genera un dataset. Del análisis que surge de ahí, se pueden predecir los próximos valores. Eso es una serie de tiempos de manera muy simplificada. Y esa serie de tiempo que se está teniendo es se puede trabajar, se pueden hacer algunas optimizaciones de características. Bueno, ahí tenemos el TS Fresh, que es un framework que mejora el dataset que tenemos. Y por último, Feature Selector, que lo que hace es, además de detectar nulos, que todos lo van detectando, es una buena librería porque principalmente fue desarrollada para seleccionar las características que tienen más injerencia para el problema en cuestión. Y acá tenemos que hacer un punto e incluir un nuevo concepto que es muy importante al momento de trabajar con ciencia de datos. Yo lo que, como ingeniero en datos, en una primera instancia, extraje un montón de características. Un montón de características. ¿Cómo fue que yo y por qué fue? Esta es la palabra, la pregunta importante. ¿Por qué ustedes piensan que yo extraje estas características, este conjunto de datos? Al margen de que me imagino que me están escuchando, yo extraje este conjunto de datos por una única razón, porque entendíamos el equipo de ciencia de datos que está trabajando en este proyecto que estas características eran importantes para el problema en cuestión. Con lo cual, ¿cómo hicimos esto? Y acá fue algo basado en experticia, en sentido común. ¿Cómo yo fui extrayendo esos datos? Está dado más que nada por la experticia y el sentido común. Punto. No, no va mucho más que eso. Elegir el campo A o el campo B en la primera etapa es, y me parece que sí, es esto. Ahora bien, llegado a este punto, donde fueron eliminados los datos erróneos, donde se sacó toda la información que yo no necesitaba, donde enriquecí los datos, ahora estoy en posición de poder decir cuáles son de todo este conjunto que lo enriquecí, que lo aumenté, que le hice sacar
le saqué los datos que no servían. ¿Cuáles son las características que para el problema en cuestión tienen mayor o menor peso, mayor o menor importancia? Uno debe intuir que todas las características no tienen el mismo peso al momento de tomar una decisión. Un ejemplo trivial, si yo estaría haciendo un modelo para trabajar para decidir si tengo que utilizar, cómo tengo que salir vestido en el día de hoy, y tengo dentro de las características, al margen de si tengo que ir a algún lugar formal o no formal, tengo la temperatura, el viento y la humedad. Esto que ahí, si no tenemos que darle muchas vueltas y intuitivamente, al margen de saber en qué ocasión necesito trabajar, para qué debo hacer esto hoy, qué tengo que salir, si tengo una reunión formal o informal, la temperatura y si hay viento va a tener más injerencia que la humedad ambiente. Aunque la humedad ambiente tiene injerencia, pero indudablemente tiene mucha más injerencia, mucho más peso en la decisión que va a tomar el modelo cuando se enfoque en la temperatura y el viento. Entonces, sí, Una pregunta. sí, La feature importance solo se puede graficar cuando haces una logistic regression, ¿viste? Porque, no, ¿no? clasificación también, tanto sea una Claro, regresión, perdón, que es sí, una sí. predicción, como una clasificación, lo podés hacer. ¿Por qué? Porque tenés un target. Claro, pero yo digo, solo se puede hacer cuando es una modelo así logístico, la regresión logística, que multiplica a cada feature por un coeficiente, entonces como después le importancia ese coeficiente. Ahora, no te estoy entendiendo la pregunta. Viste que el modelo de regresión logística Sí. es simplemente multiplicar a cada feature por un coeficiente entre 0 y 1. No. O sea, como que lo que el modelo aprende es ese coeficiente. Claro, pero lo que vos estás haciendo salió de un análisis de las características. Pero yo me acuerdo que solo me pedían graficar la importancia de las features cuando usaba ese modelo justamente por esos coeficientes, porque lo que haces es graficar esos coeficientes. Bien. Cuando vos tenés una regresión logística, sí podés definir la importancia del modelo, pero también, ahora desde otro punto de vista, o sea, no siguiendo por ese coeficiente, porque no lo tenés, cuando vos haces una clasificación, un problema de clasificación es un problema donde tenés un dataset y tenés una columna target o objetivo. Entonces, vos viendo, porque el concepto es el mismo, vos viendo ese target objetivo, cómo va variando, podés ir calculando cómo se mueven cada una de las columnas que vos tenés en tu dataset. A la sazón es exactamente lo mismo que vos me acabás de decir con las regresiones logísticas, pero ahí también vos podés calcular la importancia de cada una de las features con respecto al target, porque vos conocés el target que vos querés sacar. ¿Por qué conocés el target de la regresión logística o de cualquier regresión? Porque es ese valor ideal con el cual vas a predecir. ¿Por qué sabes, podés sacar la importancia de cada una de las características en un algoritmo de clasificación? Porque vos sabés
cuál es el target, a dónde estás apuntando. Los conceptos son similares, aunque se llegue por distintos caminos. No, no, No escuché lo que dijiste, Bautista. ¿me escuchás ahí? Sí, Y yo no me refería tanto si era clasificación o regresión, porque si mal no recuerdo, el modelo que se llama Logistic Regression es de clasificación. predicción puede ser. Vos cuando haces una regresión logística lo podés definir para predicción o clasificación. Ah, ok, ok. Yo lo que más me pregunta era poner si tengo un modelo que es, no sé, un XGBoost, cualquiera sea clasificación o regresión. Sí. Ahí no tengo una manera de graficar la feature importance, o sea, no tengo manera de saberlo. Sí, tenés una manera de saberlo. Lo que te estoy diciendo yo. No siempre vas a poder sacar en todos los tipos de problemas, pero si vos tenés una clasificación, acordate, la definición de clasificación, la diferencia entre clasificación y clusterización, que son dos métodos de agrupamiento, es el siguiente. Que uno El tiene primero, labels y otro no. ¿cómo? Que uno tiene labels y el otro no. Claro, pero uno es entrenamiento supervisado, clasificación, el otro es entrenamiento no supervisado, clusterización. Cuando vos tenés un entrenamiento supervisado, tenés un clúster, tenés una clase a la cual apuntar. Entonces, vos de antemano, sin haber calculado ningún modelo, vos podés ver cómo se comportan las variables con respecto al target, a ese target. Si hay una relación, hay una correlación entre el comportamiento de las variables y el objetivo. Por otro lado, vos lo que vas a tener, también acá entra en juego el concepto de la ganancia de la información, el teorema de Llama, la teoría de la información. ¿En qué sentido? Si vos tenés, fíjense un ejemplo para que lo vean de manera intuitiva, sin el desarrollo matemático de la teoría de la información. Yo tengo una clase que es sexo, asumiendo los sexos tradicionales, 2, y tengo una clase que es código postal, que son N, no sé cuántos son, pónganle que son 20. En términos generales, ustedes, viendo eso, ¿cuál sería, en función de un problema dado de ventas, que les dará mayor información? Si estamos buscando ropa de hombre y de mujer, ya sabemos que el de 2, pero si estamos productos genéricos, es probablemente la característica que tenga más clases, la que tenga más información inherente al problema, que una clase que tiene menos características. Entonces, nosotros podemos tener una estimación. Después, Bautista, esta estimación es absoluta. O sea, lo que te dice el algoritmo Feature Selection, ¿lo tenés que seguir a rajatabla? No. Es una estimación, diciéndote, para este problema en cuestión, sería más importante estas características utilizar que estas. Eso no quiere decir que después, cuando entrenes el modelo, hagas una combinación distinta de características que te dijo el modelo, que eran pocas, el modelo de selección, que eran pocas o muchas, o tenían poca o mucha importancia. Es un norte nada más, no es otra cosa. Lo que estamos, lo que nos dan estos algoritmos, no es algo absoluto. Más o menos espero que te haya quedado claro. Sí, sí, se entendió. Muchas gracias. Bueno,
hagamos una cosa, démosle un sprint más, sin un corte y terminamos un poco antes y ya está. Bueno, vamos con el Feature Tools. Veamos un poco de Feature Tools y cómo funciona. ¿Qué tenemos? Acá. Feature Tool es una herramienta que define un concepto que es Deep Feature Synthesis. Es nada más las relaciones que vamos a tener. El Entity Set, que es el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar. Bueno, acá levantamos la versión de Jupyter, las cosas de siempre. Estamos levantando un pequeño ejemplo para que sea más fácil de trabajar, que ya viene por defecto en la librería Feature Tools, que lo podemos consultar de manera texto. Entity Set son las transacciones que tenemos y los campos que tiene cada uno. En forma gráfica, lo que estoy viendo, ven que es un DER donde dice, tengo una tabla que se llama transacciones, que este conjunto tiene 500 registros, cada campo, estos son los nombres de los registros, de los campos de los registros, que tengo un índice, que esto está relacionado con dos tablas, con dos claves foráneas, que es Session ID, que está relacionado contra la tabla Sessions, que es la clave principal, con estos campos, con el Product ID, y Session ID a su vez está relacionada con el Customer ID. Un pequeño DER que tenemos a nuestra disposición con datos, acá tengo 500 registros, 5 registros, 35 y 5, y nada más lo que tengo acá es un pequeño ejemplo para poder empezar a hacer algunos juegos en nuestro dataset. Bien. Yo puedo consultar los datos, fíjense que es Pandas, todo lo que está atrás es Pandas, me devuelve los datos. Puedo consultar cualquiera de los campos, el ID, ahí tenemos, Sessions, toda la información, el Customer ID, puedo hacer una combinación. Bueno, acá vamos a empezar a trabajar con esta generación automática de características, que me permite trabajar con Feature Tools. Al principio, cuando uno trabaja, le puede costar un poco el hecho de cómo es difícil entenderlo, pero es una cuestión memotécnica, ¿no? La gente que trabajó con esta librería o desarrolló esta librería dijo, esto es así, punto. No le demos mucha más vuelta porque lo pensaron así, tenemos que entender lo que es así y punto. Fíjense, obtuvo el objeto FT, que es el Feature Tools, y el DFS. El DFS, ¿qué era? Lo habíamos definido acá arriba. El Deep Feature Synthesis. Es el método automatizado para generar y transformar mi dataset. Le pusieron ese nombre, se le ocurrió ese nombre, punto. No tengo mucha más vuelta que pensar ahí. Entonces, lo que me va a devolver es una matriz. Este modelo me devuelve dos valores. Uno que es una matriz con los datos generados y otro que es un array con las transformaciones realizadas. Después lo que le tengo que pasar es la entidad, el entity set, o sea, el conjunto de datos. ES, ¿qué era?
lo que yo había levantado de mi conjunto de prueba. En vez de levantar, pero fíjense que es un pandas, habíamos visto que era pandas, y no tenía más nada que un pandas. Con toda la info que tiene mi dataset. Bueno, lo pasé acá. Entonces, acá es lo que tenemos que aprender a leer. Target Entity, Customer, quiere decir que nos vamos a parar acá, en la tabla Customer. Yo ya le di todas estas relaciones que había entre las tablas, tiene todo hecho. Customer. Y voy a decirle, agregame una primitiva que se llama count y agregame una nueva variable transformativa, no es transitiva, transformativa, que sea mont. Y profundidad 1. Bien. De aplicar esto, lo que me hizo fue, tomó el zip code, contó sesiones y a dos campos, date of birth y John Day, les trajo el mes. Este es el resultado. El ID es el Customer ID. Y fíjense lo que hizo. Si yo tengo en la columna Customer ID, tengo un número, tengo el día que se unió a la empresa y el día de cumpleaños y el zip code. El zip code, al zip code no le hizo nada, pero a estos dos campos, ¿qué le hizo? Le extrajo el mes. Le extrajo el mes. ¿Ven? Que me generó dos campos contando las sesiones, ahora lo vamos a ver, pero a estos dos valores le extrajo el mes que tenía el día de cumpleaños y el día que se sumó a la compañía. ¿Por qué lo hizo automáticamente? Porque se dio cuenta que acá tenía un daytime y acá tenía otro daytime. Y el count lo hizo contra la sesión. ¿Por qué? Porque vio que el Customer ID tenía la sesión, le encontraba la sesión y esto se repetía, y en el campo sesión pudo hacer una cuenta. Entonces directamente me contó cuántas sesiones tenía cada usuario. Ven que está de 1, no está repetido. Nos puso el zip code y nos generó el nuevo dataset para que lo podamos unir por el Customer ID con otro campo. Pero esto es lo que nos hace, nosotros escribimos esto de una manera memotécnica y nos genera un conjunto de datos. Yo lo podría haber hecho manual, sí, tendría que haber ido al campo John Day, hacer un iter tool del data frame, tomar ese campo y extraer el módulo. Tendría que haber hecho lo mismo para date of birth y después, una vez que terminé eso, agarrar todos los ID de usuarios, ir a la tabla Sessions, hacer un count por ID y agregárselo al dataset resultante. ¿Qué hice ahí?
en vez de todos esos programas, generé una única salida. Ahí lo tenemos. Eso es lo que hice. Eso es lo que termino escribiendo sin la necesidad de hacer programas. Entonces yo puedo agregarle más de uno, puedo aplicar lo mismo, pero que me dé la media, la suma, la moda, y que me separe en hora y minuto, y que dé hasta 2 saltos, o sea, que vaya no solamente a sesión, sino que también cuente, que tenga en el dataset transacciones. ¿Por qué me doy cuenta? Porque le puse 2. Y fíjense la cantidad de acciones que le aplicó automáticamente. A cada uno de los campos que veía que le podía aplicar algo de esto, se lo aplicó, y lo que le podía aplicar algo de esto, también se lo aplicó. Y fíjense el dataset que me quedó resultante, con todos estos campos. ¿Esto qué quiere decir? Esto me simplifica un montón la vida a nivel de programación. Me saca las modas, las medias, los tengo automáticamente. Bien. Puedo ordenarlo, después puedo trabajar como si fuera un pandas común y corriente, porque lo es. Ordené por el usuario con la suma de lo que me compró, con la hora donde se registró. Bien. Todo eso que nosotros vemos acá son las primitivas, porque acuérdense, unas son las de agregación y otras son de transformación. Esas de agregación y transformación son todas estas. Lo que me está diciendo es de qué tipo es, me está diciendo cuál es el nombre, con el nombre bastante representativo y una pequeña descripción, ¿ven? De lo que está haciendo. No solamente valores, sino le puedo pasar dentro del rango de valores si estuvo false, si se encuentra, si es mayor, menor, el tiempo. Un campo muy utilizado, que siempre es un dolor de cabeza, es el tiempo de la última compra. Tengo que ver al momento de ahora, hacer el cálculo entre las compras, desde ahora hasta la última compra que me hice y entre compras para tener una media. Esto me lo hace automáticamente. El día de la semana que me compró, hay un montón de transformaciones que puedo hacer. ¿Ven? El tiempo entre compras. Ahí está, me lo da. Puedo sacar un conjunto de datos reducido. Esto es pandas, o sea, una vez que tengo la matriz, lo trabajo como pandas habitualmente. Y acá es para que tengan en cuenta la diferencia entre una agregación y una transformación. La agregación es tomar un campo y cuento, o sea, hago algo nuevo, hice un campo. La transformación es tomar un campo, como por ejemplo el día, y decirle, bueno, este es el tiempo que pasó desde la última compra, y genero un nuevo campo que es no la cuenta de interacciones o la media, sino que es la partecita de un campo del día. Ahí está la diferencia entre agregación y transformación. Acá, fíjense, todos los tipos de variables con los cuales puede trabajar Feature Tools. Esto me permite a mí ver que puedo asignarle a distintos tipos, mail, path, de todo. Latitudes, URLs, delta time, font. Y esto me permite
aplicarle alguna de las transformaciones de la lista que había visto acá arriba. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo que está, me dice, cuál es un input válido, de qué tipo tiene, que es lo que me termina explicando esto, a qué tipo lo tengo que convertir. Bueno, acá está también lo mismo visto dentro de un dataset para que lo puedan analizar. Bueno, esta es una de las herramientas con las que ustedes pueden trabajar, que se llama Feature Tools. Es bastante... La curva de aprendizaje no es muy complicada, pero sí lo que uno entiende es que cuando uno empieza a trabajar con esto, tiene un cierto grado de complejidad entender cómo se hace ese cambio, de poner esos parámetros para decir que hay una transformación, hay una agregación, y todo eso al principio lleva un tiempo, pero cuando se acostumbran es facilísimo y le va a resumir el trabajo de la ingeniería de características muchísimo, porque de esa lista de características no hay nada que no se le pueda, que en términos generales se le tenga que aplicar un campo y no esté en esa lista. Con lo cual es mirar esa lista y escribir la notación para que se lo aplique a su dataset y ya tienen el resultado sin la necesidad de ustedes tener que estar programando esa salida. Y es una alternativa interesante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bien, lo que tendrían que hacer es ya estar pensando el trabajo. ¿Qué van a hacer y cómo lo van a querer hacer? Buscarse un dataset. En la próxima clase ya vamos a hablar cuáles son los trabajos prácticos por grupo que van a querer encarar. ¿Les parece? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, el notebook, ¿dónde está? Todo esto estaría en aprendizaje automático TA061, estaría subido ahí. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay más, nos vemos el martes próximo. Chao, hasta luego. Ah, disculpen, Sí, el martes próximo, para que sepan, vamos a tener una clase un tanto más reducida porque yo tengo una auditoría que tengo que presentarme y no puedo quedarme hasta el fin de la clase, así que sépanlo. Sí, todavía tenés que hacerlo. Tienen que pensar ustedes un problema. ¿Conviene traer varias propuestas por si... Sí, sería mejor. No, yo decía, Buenísimo. dijiste que en la clase próxima vamos a ver qué trabajos podemos hacer, entonces no entendí si la idea la presentamos nosotros o se nos da un... Empiecen ya con todo lo que ustedes tienen hasta acá, ya pueden trabajar con algo. Sí, Saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces vayan pensando una idea, es una idea nada más. Ah, no hay que entrar ya el dataset. ¿Cómo? No hay que ya tener el dataset para la semana que viene. No, Ah, es la ok, idea. ok, genial. ok, nosotros presentamos la idea y Ahí tipo, la evaluamos si se puede hacer, no, y empiezan a ver cómo extraer los datos del dataset y hacemos todo el proceso de ciencia de datos. es, la serie de opciones es en base a nuestra idea la que nos vas a dar. Exactamente. Dale, ahí quedó claro. Gracias, De nada.
La idea es que sea en base a, o sea, datos tabulares seguro y clasificación de cosas o No, puede ser. cualquiera, predicción, clasificación o clusterización, lo que ustedes quieran. Perfecto. Hasta el martes, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Suerte. Chau.